la tengo. La neta no sé cómo va, pero lo traigo en la cabeza. La cabeza. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro jueves de vlogs. Y el día de hoy me toca hablar de algo más personal. Y la verdad, como vieron en el título, es que soy disléxica. Vaya, algunas personas ya lo saben. Y otras no, pero les explico. ¿Qué es la dislexia? Bueno, la dislexia es un como trastorno de aprendizaje, lectoescritura, y tiene que ver también un poquito con el habla, pero principalmente es con la lectura y con la escritura. Al final de cuentas, lo que sucede es que tu cerebro es un troll y te trolea cuando estás leyendo y escribiendo. ¿A qué me refiero con eso? Un troll cambia algunas palabras completas, tal cual. Si tienen como un sonido parecido las palabras, o ciertas palabras se parecen, ciertas letras se parecen, el cerebro simplemente la intercambia. Y pasa algo parecido a esto, si no, simplemente estás leyendo algo y lo dice una palabra, por ejemplo, importante, y tus ojos ven la palabra importante, reconoces todas las letras y tu cerebro dice, no lo sé, viejita, creo que dice impotente. Güey, ¿estás seguro? Claro, ¿a quién le vas a creer? A tu cerebro, obviamente soy yo. Yo sé lo que te digo, es impotente. Entonces tu boca dice, bueno, a huevo, le hago caso al jefazo. Esa palabra es impotente, no es importante. Entonces uno está leyendo y de repente dice, verga, esto no tiene sentido. ¿Qué chingado estoy leyendo? Entonces tienes que volverlo a leer. Y a veces, segunda ocasión, vuelve a pasar lo mismo. Y dices, neta, eso no tiene sentido. Vuelves a leerlo 3, 4 veces hasta que captas que de repente el cerebro te dice, verga, güey, no, ¿sabes qué? La neta sí me equivoqué, sí es importante. Y ahí cuando dices, madre santa, ahora esto sí tiene sentido. O sea, simplemente tu cerebro te trolea y te cambia palabras y letras cuando estás leyendo o escribiendo. Y puedes verlo y simplemente no captas puedes volverlo a leer, puedes volverlo a escuchar, puedes volverlo a decir, escribir y todo, y no estás captando el error al final de cuentas. Hace varios años, estuve trabajando en una televisora y tenía que grabar audios, y a veces pues yo terminaba de grabar mis audios y al rato o al día siguiente regresaba a la oficina y están cagadísimos de la risa. Lo ve lo que dijiste. Y yo no lo entiendo, me daban play y yo no le capto, ¿qué dije mal? Y era un promocional de una película, era Más negro que la noche. Y yo dije, más noche que la negra. Y yo, más noche que la negra. Y luego me dieron play y se estaban riendo y yo, no capto la neta. Y luego me dieron el texto y le daban play y yo, no lo capto. Entonces, ¿qué pasa? Mi cerebro lo intercambia. ¿Qué sucede también aquí? Es una condición que realmente no es tratable, pero no es así que totalmente curable. Tu cerebro te va a seguir troleando. Lo único que sucede es que con el paso del tiempo y como vas aprendiendo a detectar cuando tu cerebro está bloqueándote y te está troleando. Cuando dices, espérame, algo está aquí mal. Y aunque tu cerebro te diga, güey, yo estoy seguro, tú dices, no, algo está mal, a ver, espérame. También es muy común que tu cerebro de repente tuvo un apagón y luego vuelve a prenderse. Porque a veces estás leyendo, de repente apagón completo, no está captando nada, tu boca sigue leyendo, pero realmente está totalmente apagada y luego vuelve a prenderse. Y luego dices, Santo Claus, ¿qué está pasando? No entiendo, que estaba hablando acerca de ir a una isla y ahora está enfrente a un monstruo. ¿Cómo rayos llegó ahí? Entonces te tienes que regresar, volverlo a leer
porque tienes que rellenar esta laguna mental que causó tu dislexia. Entonces, pasa ese tipo de cosas. Cuando yo era niña batallé muchísimo diferenciar muchas letras. La B y la D, por ejemplo, eran némesis. No fue como hasta sexto de primaria realmente que encontré la diferencia entre una B y una D. O sea, para mí eran parecidas y no le encontraba sentido que era una B y una D. Entonces, cuando tomaban dictados, el típico que te toman dictados en la primaria y tenías que escribir una B o una D, entonces pues yo nada más le daba al Tilmarín. El Tilmarín, si es panza para la izquierda o panza para la derecha. También es muy común entre los disléxicos no saber batallar mucho entre derecha e izquierda. Lo tengo, obviamente, esto es una condición que pues, prácticamente naces con ella y se puede detectar desde muy temprana edad, realmente desde que estás como empezando a leer y a escribir. Desde ahí lo empiezas a notar. De hecho, yo fui diagnosticada, por eso de repente casi, o sea, me van así las palabras, ¿sí? Mientras platicamos y de repente se me... Es la dislexia. Desde que yo era muy chiquitita, y más que nada fue porque mi hermano mayor tenía atención dispersa, entonces a él lo estaban tratando. Entonces los mismos médicos se dieron cuenta que yo tenía dislexia mientras a él le daban tratamiento. Pero a mí, como yo tengo una dislexia muy bajita, porque obviamente hay tipos y hay escalas, no me dieron ni tratamiento, ni terapia, ni nada. Entonces, y algo que sí puedo decir es que cuando era niña recibí bullying de un par de maestros. O sea, sí tuve una maestra súper ojete que sí me dio mucho bullying y me dio mucho miedo, porque vaya, parte del tratamiento para una persona disléxica es que tiene que empezar a leer, forzarse a sí mismo a leer, porque entre más lees, menos va a pasar esas situaciones de que te estás equivocando. Entre aumentes más tu vocabulario, es más difícil que pasen este tipo de pequeñas situaciones donde te estás confundiendo. Y la verdad, cuando batallas para leer, que te humillen en clase, si estando en primaria, o sea, te trauma bien cabrón y ya lo que no quieres es leer. O sea, también entiendan, no esclavicen, no castiguen a esa maestra, digámoslo así, porque en los 90s decir que eres una persona disléxica o que tienes atención dispersa o ese tipo de como cosas que nos pasan como personas no era nada común. Decían que no existía, decían que era falso. Por ejemplo, estas eran las maestras que decían que esas cosas eran falsas y que nada más es que los niños son chifles. No existen esos trastornos. Entonces, y no era nada común ni hablar del tema, ni que los médicos determinaran que eras disléxica o tenías atención dispersa o tenías algún tipo de trastorno de aprendizaje. O sea, no fue como hasta los 2000 que ya dijeron, no, pues la neta sí existe esto, ¿no? Y como algo formal. Pero antes de eso, pues me tocó la primaria donde la gente decía eso no existe. Entonces, pues era el típico de que cada niño en voz alta tenía que leer un párrafo. Y Santo Claus, cuando me tocaba a mí, pues empezaba con el cambiadero, y entre más nervioso te pongas, peor es cuando sucede este tipo de cosas, ¿no? Entonces me empezaba a trabar, me empezaba a confundir y trabar. Entonces más nerviosa me ponía porque no me escuchaba la maestra cómo se iba acercando, haciéndole así a las mesas. Mientras se acercaba al mío y yo, ¡no! ¡Ya valí madre! Entonces, pues más... Y luego llega conmigo y me decía, tienes que leer bien, tienes que leer. Entonces me iba a reprobar. Aunque todas mis tareas estuvieran bien hechas, ella me dijo, te voy a reprobar porque no sabes leer. No sabes leer. Entonces, como no sabes leer, te voy a reprobar todo el año. Y pues yo así de santo cresta. Afortunadamente para mí, mi salvadora, haz de cuenta que llegó la maestra Miel de Matilda, prácticamente. Me cambiaron de salón con esta otra maestra
que para mí es como la maestra Miel, porque ella es súper paciente. Dijo, no pasa nada, o sea, tú tranquila, relájate. Entonces, esa cuestión de ejercicios de relajación antes de leer me ayudaron mucho, con mucha paciencia, me ayudó a trabajar tanto para minimizar estos tipos de errores. Por ejemplo, ella me dio este tip, ¿no? Si batallas con la derecha y la izquierda, ponte cosas en la mano izquierda. Entonces casi siempre a mí me van a ver con algo, algún accesorio, anillos, relojes, pulseras, siempre van del lado izquierdo para ayudarme a las cuestiones de derecha-izquierda. Estuve a punto de ser la otra vez. Ay, ay, ay. Y ella me amó mucho y no reprobé el tercer grado de primaria gracias a ella. Porque en realidad nunca he sido mala estudiante, me encanta aprender, me encanta, y soy bien ñoña, soy ñoñísima, soy como una pequeña biblioteca que tiene mucha información de nada que ver, por cierto, es que esto funciona así, 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 sobre todo cosas de animales y cosas así, porque me gusta absorber un chingo de información. Pues nada más mi cerebro de repente me trolea, o sea, nada más, pequeños detalles, ¿no? Y ahora puedo decir que tengo hasta mejor ortografía de mi casa, de mis papás, de mis hermanos y hasta incluso de mi esposa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se puede hacer si eres una persona disléxica para minimizar tú hacerte tus autotratamientos? Primero que nada es leer. Tienes que leer bastante. Y para leer una persona disléxica es muy complicado porque normalmente no se tiene el espíritu de leer, primero que nada. Porque pues vienes de una situación donde fracasas mucho leyendo, entonces tú mismo te mitigas a mejor no lo hago, entonces mientras no lo haces, peor va a ser. Entonces tienes que leer y quitarte este flow de leer. Obviamente vas a leer muy, muy lento, nada más para darles una comparativa de una persona normal a una persona disléxica. Yo más o menos me he estado obligando poquito a poquito a tener el espíritu de leer, pero por ejemplo tienes aquí los dos. Jimmy, mi esposo, cuando él lee, para mí, él lee en chinga. Él dice que no es cierto, que a comparación de otras personas que sí tienen el hábito de leer, él es lento, pero él, por ejemplo, en transcurso, por ejemplo, de un mes, se acaba un libro chiquito, más o menos así, y yo ese mismo libro me lo acabo en unos 6 meses o 7 meses. Y obviamente pues tienes que ir acelerando poco a poco, vas a hacerlo lento. Otro tip es de que si puedes, lee en voz alta. Eso ayuda mucho al cerebro de feedback para detectar estos momentos en que cambiaste letras. Cuando lees en voz, sin hablar, digámoslo así, lo lees en la mente, cuando cometes un error, no lo detectas, es imposible detectarlo, pero cuando lo estás hablando, leyendo en voz alta, muchas veces al decirlo, ahí es cuando dices, wow, 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 no, claro que no, acabo de decir una tontería, te regresas ahí, entonces es más rápido de detectar. Entre más detectes errores, tu cerebro va a ir como entrenándose para no cometer esos errores. Al final de cuentas, lo que tienes que hacer como persona disléxica es entrenar otra vez en tu cerebro poco a poco, tanto a detectar estos errores como para evitarlos. Y el tercer tip, por ejemplo, una vez mi amigo Constantin y yo somos los dos disléxicos y luego una vez nos fuimos los dos, o sea, se nos apagó el switch. Estábamos comiendo, terminamos de comer y luego los dos así al mismo tiempo. Hasta que alguien nos hizo así y luego ya los dos regresamos así de ¡güey, te fuiste así, tú también! ¡Ah! Sí. Para este tipo de cosas, si eres de las personas, por ejemplo, a mí ya casi no me pasan estos episodios de que te quedas así en el... Es mantener un poco activo tu cerebro, tienes que tratar de mantenerlo activo. Si estás platicando con otra persona, trata de forzarte a ti mismo, de ponerle atención por completo a esta persona. Si le estás tomando en medio, más o menos en medio, te aseguro que tu cerebro se va a apagar de repente y te vas a ir.
porque es algo muy visual, no es nomás así como que alguien que te está viéndolo. Ah, perdón, ¿qué dijiste? No, los disléxicos se van así en el sentido de... Así, ves una mirada así perdida en el horizonte, así, evita el multitasking, prácticamente, evita el multitasking para poder concentrarte en esta persona y así entrenas al cerebro a que no divague y no se te esté apagando aquí arriba de repente a los hachas. Obviamente, por ejemplo, el tip que me dio esa maestra de izquierda y derecha también te puede servir. Eventualmente, por ejemplo, esta maestra, como yo batallaba con la B y la D, ella decía que me escribiera en la mano la B y la D. Sí, la B y la D en las manos para ir asociando que la B es la pancita a la derecha y la D es la pancita a la izquierda. Ese puede ser una cuestión de asimilación, o sea, tienes que empezar a asimilar cosas que te vayan ayudando. En este caso, a mí no me servía escribirme la B y la D porque de todos modos batallaba para saber cuál es la derecha y cuál es la izquierda. Entonces todavía asociar algo que me equivoco con otra cosa que me equivoqué, pues no sirve. Entonces, si hay algo que detectas que estás batallando algo en específico, hay algunos disléxicos que batallan contra la C y la S. Comienza a hacer asociaciones con esas letras con cosas. Ahí dependería si la persona es visual, es auditiva o es de práctica. Ahí depende, ¿no? Al final de cuentas. Recuerden que hay personas que se aprenden las cosas cuando las escuchan, a otras cuando las hacen y otros cuando lo ven. Por ejemplo, a mí en preparatoria, yo era buena en las clases de álgebra, me gustaban mucho las clases de álgebra, pero a veces me troleaba entre X y Y. Como escribir X es hacer esto y Y, pues también empezabas igual. Y luego, nomás que la línea no avanzaba hasta acá, sino era hasta la mitad y luego el otro cacho, a veces escribía X en lugar de Y. Entonces ahí tenía un pequeño problema, ¿no? Entonces cada vez que tenía que escribir estas letras, pues yo lo que hacía era hablar Y es igual a, y luego si veía que escribía X, decía no, Y yo misma me decía Y, mientras lo borraba la letra y empecé a escribir Y. Es una cuestión de autoentrenarte y poco a poco se va a ir quitando al punto en que ya mitigas todas las situaciones. Obviamente, por ejemplo, en televisión, ¿qué hacía? Cuando me daban algo que tenía que leerlo, siempre pedía que me lo dieran antes, no en el momento que te digan toma y ya ahorita en 5 minutos entramos, sino espérame, dámelo un poquito antes, 1 hora, unas 2 horas, ¿para qué? Para leerlo antes, darle una leída, cagarla en mi cabeza, darle una segunda leída y ya comprenderlo, para cuando me tocara llegar y leerlo ante la cámara, con el prompter y ese tipo de cosas, no cagarla o no cagarla tanto. Entonces, el disléxico no le pasa nada realmente, no es como que le pase algo extraordinario. Personas normales, simplemente su cerebro es un troll, le gusta bromear, le gusta andarte bromeando y haciendo pasar penas de repente en público. Si sospechas que eres disléxico, puedes intentar alguno de estos tips que los recordemos. Empieza a leer más, lee en voz alta. Si tienes algún problema en determinar, evita el multitasking. Si te vas, así evita el multitasking y concéntrate solo en una cosa para evitar que se te apague de repente el cerebro por unos segundos. El cuarto es asociaciones a las cosas que estás batallando. Si es de derecha a izquierda, asocia con algo que tengas. Si es alguna letra, a lo mejor asociala con objetos para que te vaya ayudando. Y pues mucho es a prueba y error. Tú tienes que empezar a autoconocerte, en qué momento te están pasando las cosas. Y cuando te están pasando esas cosas, ¿cómo te sientes? Porque a veces también tiene que ver con la cuestión emocional. Si te pones nervioso, olvídate, adiós, goodbye. Entonces eso es lo que pasaba. No es que no sepa leer un disléxico, sabe leer perfectamente. El problema es que tu cerebro te hace bromas pesadas.
Así que si tienen algún disléxico que conozcan, denle un abrazo, denle un high five y díganle, mira ya a la izquierda y volteen a la derecha. para que lo esté troleando o algo por el estilo, ¿no? Y pues nada, bueno, eso es un poquito acerca de mí y para que vean que son cosas normales, cosas que pasan. Y si tú eres una persona disléxica, no olvides dejar ahí tu comentario de yo también, la informativa. Disléxicos para disléxicos forever. Y pues ya no olviden seguirme en mis redes sociales. Están como La Güera Mariana en Facebook, Twitter, Instagram y también en Twitch. Y una cosita más. Estoy trabajando en un proyecto personal con un par de amigos fuera de Patoli y hicimos un jueguito que es un clicker. Entonces, si a ti te gustan los juegos clicker, así como Cookie Clicker, como Hero Click y así, hicimos uno llamado Control Print. Está en beta, o sea, estamos buscando testers. Entonces, si tú eres usuario Android, tienes acceso a Google Play específico, porque hay gente con Huawei que no lo tiene. Les dejo el link aquí abajo para que vayan, lo jueguen, lo prueben y nos dejen en comentario. Blogs, se los agradecería mucho porque estamos haciendo este proyecto for fun, pero igual for fun no lo queremos dejar así. O sea, ya tenemos algunas cosas planeadas para el release, pero obviamente queremos de una vez revisar qué le gusta, qué deberíamos cambiarle y qué deberíamos ponerle, ¿no? Confirmar que si lo que vamos a escribir está bien. Estoy vaporizando. Yes. Entonces, bueno, les dejo el link aquí abajo de este proyecto personal y también no olviden que en Patoli la siguiente semana, el siguiente 12 de agosto, sale Infinite Punch para Android. Y aún no sé exactamente el día que sale para la gente que tiene iOS, teléfono Apple, pero les diré muy pronto, en serio, se los diré por redes sociales. No creo que alcance a anunciar aquí en un blog exactamente la fecha, pero sí en mis redes sociales, entonces síganme allí.